Vamos a conversar ahora justo esto que comentábamos hace instantes sobre el panorama político en el país y todo esto que tiene que ver también con las propuestas, esto de analizar y escuchar las propuestas, el pensamiento, la filosofía de los candidatos y en este caso los precandidatos todavía, ¿no? Que no estamos todavía en el calendario electoral vigente del Tribunal Supremo, pero bueno, con todo eso estamos prácticamente encaminados. Este año es ya electoral. Nos acompaña el día de hoy para hablar un poco también de este tema y de todo lo que significan las propuestas, además de la mirada al país, para hablar justamente de eso, la precandidatura. Hoy nos acompaña José Carlos Sánchez sobre esta precandidatura que él también está ya encaminando a la presidencia del país. José Carlos, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto, gracias por estar aquí en la Pío 2. Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, a ver, nos aclaremos una cosa. Precandidatura, antes de la candidatura, ¿por qué no es candidato todavía de una vez? Lo que sucede es que hay normativa electoral que todos debemos respetar, ¿no? La ley 1096, la 026 y demás disposiciones del órgano electoral sostienen que se puede hablar de candidatura oficial a partir de la inscripción y según el calendario electoral, las alianzas de partidos y todo ello se van a llevar a cabo más o menos hasta el 18 de abril y la inscripción ya de candidaturas oficiales desde mayo. Okay. Y la campaña oficial también, seguramente, de acuerdo a ese calendario electoral, la van a poner para 90 días, calculando los plazos, va a ser mayo o junio el inicio durante 90 días. Entonces, en este momento lo legal es decir precandidato, para no romper con la normativa electoral y considerando que yo sí soy un candidato de verdadera oposición, les aseguro que sería sancionado si digo lo contrario, a diferencia de otros que están ya en una campaña abierta, ¿no? Ok, pero a ver, entonces el precandidato, ¿por qué frente político? ¿Quiénes están respaldándolo políticamente hablando? Bueno, estamos generando que existe y que crezca y se vaya estructurando a nivel nacional algo nuevo, que es el Frente Conservador Boliviano, que tiene 4 pilares: Dios, patria, familia y libertad en lo económico. Este es un pensamiento político que está tomando mucha fuerza a nivel internacional. Por ejemplo, en Europa tenemos a Vox de España, con Santiago Abascal, en Brasil, y el mayor representante de los conservadores en toda Sudamérica es Bolsonaro, que va a ganar las elecciones en Brasil el próximo año por la pésima administración del socialista Lula. Tenemos dentro de este grupo internacional a Bukele también, que ya está con los conservadores, y ahí ha nacido o se ha rearticulado lo que es el CEPAC, que el CEPAC es una corriente conservadora liberal que va en contra del socialismo del siglo XXI y del Foro de Sao Paulo, va en contra de todo comunismo, y dentro del CEPAC está Milei de Argentina, está Donald Trump, que es el principal impulsor, actual presidente de Estados Unidos, que también es conservador. Entonces, se trata de aperturar las relaciones internacionales para que el mejor amigo de Bolivia no sea el dictador Maduro, sino que sean todas estas personas que tienen valores y creencias en que existe un ser superior y que además tienen un manejo de la economía por demás superior al de los socialistas o los comunistas, que son empobrecedores. Entonces, mi posición política siempre fue, y recuerden que fui candidato a la gobernación en Cochabamba, estuve varias veces en entrevistas aquí en su medio y justamente con usted, siempre di medidas de libertad económica. Entre mis propuestas, en ese entonces, que se la copió el que era candidato en ese entonces, Humberto Sánchez, y que ahora es el gobernador en Cochabamba, estaba volver zona franca industrial al Parque de Santibáñez. ¿Qué han hecho? No han hecho nada, ni siquiera han copiado bien la propuesta, y es una medida de libertad porque se estaría quitando totalmente los impuestos a quienes pongan industria en el Parque Industrial de Santibáñez en Cochabamba. ¿Qué ha pasado del 2021 a ahora? Han pasado 4 años y no han hecho nada. Entonces, todas esas propuestas que vamos haciendo no se van a poder llevar a cabo si no ganamos elecciones, y para eso nos estamos organizando con el Frente Conservador Boliviano para lograr un cambio de timón, un cambio de visión en el país entero. Bien, bueno, en esa perspectiva entonces, en su criterio, ¿cuál es la mayor urgencia que tiene el país a resolver, digamos, obvio? Atención, estoy diciendo importante, lo urgente, aquello que está como en incendio. Esto primero hay que apagar, luego vemos lo otro porque esto es urgente. ¿Qué es lo que el tema económico es el primer punto, ¿no? Porque ahorita ya estamos sufriendo que el Estado nos ha robado los dólares. Los dólares son propiedad privada, todos tenemos que saber eso, y las personas que tenían dólares en los bancos no han podido recogerlos o se los han puesto al tipo de cambio oficial cuando en el cambio paralelo está mucho más alto.
Entonces, la economía está mal, las empresas privadas nacionales se están escapando de Bolivia. Hay un dato que sostiene que más de 200 empresas los últimos 6 meses se han escapado del país y se han ido a instalar a otros países. Hay otro dato que tiene que saber la población cochabambina y la población boliviana, es que el último año, inversión internacional extranjera directa es igual a casi cero. Ya hace 2 años la inversión era baja, pero todavía habían metido como 550 millones de dólares. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una inseguridad jurídica total que está destrozando la economía de Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer una vez que ganemos las elecciones? Vamos a reducir el gasto público porque no hay otro camino. Hay que auditar las 22 empresas estatales, de las cuales 18 se saben en este momento que son deficitarias, para ver qué es lo que se va a hacer. Y tenemos que auditar totalmente la administración central, las gobernaciones y los municipios. Miren, les voy a pasar un dato. El 2006 gana Evo Morales, pero del 2008 al 2014, que él también estuvo gobernando, solo por la venta de gas, en esos 6 años, Bolivia ha recibido más de 60.000 millones de dólares. ¿Qué se ha hecho con esa plata? Si hablamos del 2006 a la fecha, que sigue el gobierno del Movimiento al Socialismo, e incluyamos al error histórico del gobierno de transición, que ha sido su jefe de campaña del masismo por sus actos de corrupción y por los pactos secretos por debajo de la mesa que han tenido todos los que han conformado ese gobierno de transición con el Movimiento al Socialismo, porque hay pactos secretos ahí que se saben. Una prueba evidente es la ley 1266 de pacificación, que la promulgó Yanine Áñez, con la que nos llevaron a las elecciones con las mismas reglas del juego. Imagínense, una elección fraudulenta, y nos llevan a las elecciones con las mismas reglas del juego. Pero veamos, en todo ese lapso hay más de 100 millones de dólares, 60.000, más de 100.000 millones de dólares que no se sabe dónde están. Entonces tenemos que endurar las medidas. Después de hacer la auditoría, lo que nosotros vamos a hacer es modificar la Constitución y el Código Penal. Va a haber cadena perpetua para cualquier funcionario público que se robe un boliviano. A ver si así van a tener ganas de entrar con malas intenciones. No estoy diciendo que los funcionarios públicos todos son unos corruptos, no, pero hay varios. Y esos varios huesos, algunos, empobrecen el país, porque la plata no alcanza cuando se la roban. Entonces, eso de la cadena perpetua va a hacer que tiemblen. En otros países hay hasta pena de muerte, pero yo aclaro, nosotros del Frente Conservador somos pro vida, por eso es que no podemos poner una sugerencia como la que hay en otros países donde han erradicado la corrupción con esas medidas tan duras, pero la cadena perpetua y los sistemas de seguridad en las cárceles tienen que ser mejorados y la cadena perpetua implementada. Bien, a ver, me quedó una duda aquí sobre esta propuesta que hay en el tema de los dólares, por ejemplo. En su perspectiva, ¿es el Estado el que le ha quitado los dólares a la gente? Claro, porque ¿qué ha pasado? El Estado le ha pedido los dólares que tenían los bancos, se lo ha llevado al Banco Central, y los dólares los ha tenido que ir utilizando para poder comprar gasolina y diésel. Y también los ha utilizado el presidente, el gobierno, para pagar las cuotas de la deuda internacional que tiene el país, porque la deuda internacional que tiene el país no puede ser pagada con moneda nacional, que al final ahorita hay una inflación y hay mucha cantidad de bolivianos y poca cantidad de dólares, y por eso es que hay el cambio paralelo, porque hay la sospecha de que hay una emisión monetaria de moneda boliviana que no tiene respaldo, que no tiene sustento. Ahí les explico un detalle, ¿dónde más se han ido los dólares? Resulta que cada 2 semanas o cada mes hay un aproximado, necesitan gastar entre 1.500 y 2.000 millones de dólares los del gobierno para comprar diésel y gasolina. Y nuestras reservas internacionales, según los últimos datos que ellos mismos han publicado en este momento, son más o menos 1.950 millones de dólares, de los cuales como 1.900 están en reservas de oro. Entonces solamente quedaría en poder del Estado un aproximado de 50 millones de dólares. Que no es nada. No es nada. Si se necesitan más o menos para dar una vuelta a todos los surtidores y pagar lo que es diésel y gasolina, más o menos 1.500 millones de dólares, ¿qué hacen con 50? Entonces han tenido que sacar los dólares del mercado y utilizarlos como sea. Y los bancos han reclamado muy poco, pero después se han callado, porque seguramente hay otro tipo de normativas. Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos que hacer para traer dólares y generar seguridad jurídica y que la empresa privada gane? Permítame ahí un detalle nada más para puntualizar. Y tal vez nos puede dar a entender también esto, ¿no? Cuando uno tiene una cuenta en un banco y uno abre una cuenta o deposita, no dice, en caso de que el gobierno le pida dólares, usted no me puede devolver. No.
ese contrato que uno hace con el banco es entre el banco y el cliente, el usuario. Pero no nos entregan dólares. Fácilmente uno podría levantar y atender, es decir, iniciar un proceso a un banco porque no me da mi dinero, es mi dinero. Y me dice, no tengo. Bueno, ese no es mi problema, porque cuando yo tengo que pagar los intereses al banco, no, el banco no me escucha, no tengo. Si usted no paga hoy día lo que tiene que pagar, mañana tiene una multa y va creciendo, pero eso no pasa al otro lado. Ahora, más allá de eso, la ley dice que tendrían que devolvernos, ¿no? Así nuestro es. dinero. Pero los bancos no devuelven. Es decir, nos dicen, te puedo dar hasta $12 por semana, 20 por semana, no más. Entonces, ahí, ¿qué pasa ahí? Para que vean, por eso es que uno de los pilares de mi propuesta es el tema de la seguridad jurídica. Ahí hay inseguridad jurídica. Se están apropiando de los dólares, que es un bien que tiene derecho propietario y que es el que deposita. O sea, si nos vamos a analizar penalmente incluso, hay la comisión de delitos. Y ahí ha salido la ASFI, han salido los del gobierno a decir que no hay problema, a mentirnos, a decir que hay dólares y que no hay ningún problema, pero que tienen que pedir con plazo, con tiempo. Y toda la ciudadanía, y eso es lo que hacen los comunistas, los socialistas y los falsos opositores que siempre están por ahí presentándose en elecciones para perder las elecciones y beneficiar a los socialistas, que es lo que ha pasado a nivel internacional y lo que no podemos permitir que pase esta vez en Bolivia. ¿Qué es lo que hacen? Nos debilitan moralmente. ¿Quién va a querer ir a denunciar a un sistema judicial que no los va a escuchar? El ciudadano de a pie dice, esto es perder el tiempo. Acaban protestando, haciendo videos, por lo menos hay redes y hay medios de comunicación imparciales como este que sí comentan los temas, pero otros lo esconden. Y hablar lo que estamos hablando en este momento, no, nos puede traer hasta problemas con la banca, más bien a los que estamos reclamando, o nos puede traer problemas con este gobierno que es dictador. ¿No? Porque van a decir, están especulando, están hablando mentiras, cuando es una realidad evidente. Entonces, por falta de seguridad jurídica, nadie se anima a ir y reclamar y denunciar. Y se tienen que someter a la normativa que están poniendo los bancos para paliar e irles entregando semanalmente cierta cantidad de dólares que es mínima. Y este problema ya va hace tiempo, ¿no? Ya va cerca de un año. Y cada vez va a ir empeorando mucho más. Por eso es que yo les decía que la seguridad jurídica es el pilar fundamental de nuestro plan de gobierno para llegar a tener seguridad económica. Y para eso tiene que haber un montón de reformas en lo que es la independencia de los órganos de poder, tocar el artículo 12 de la Constitución Política del Estado con relación a eso, los que hablan de las atribuciones que tiene el gobierno central, las gobernaciones, los municipios, profundizar las autonomías hasta llegar al federalismo. Es largo de explicar el plan, pero poco a poco tenemos que ir mostrando a la población entera en Bolivia que hay una luz de esperanza, pero que si no hay el respeto a las libertades individuales y a la ley, no vamos a crecer. En este momento, la gente joven, la gente de mediana edad, la gente de mi edad, yo estoy con 41 años y todos los de mi ambiente, los que conocemos, dicen no hay muchas oportunidades, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Y ahí surge la idea y ha salido un dato estadístico el otro día en la prensa que dice que de cada 10 bolivianos, 6 irían de Bolivia si tuvieran la oportunidad de establecer un trabajo en otro país. Esto es alarmante. 6 se irían. 6 se irían. A ver, vayamos haciendo el sondeo en el entorno. Es complicado y ahí es donde se van separando las familias porque el papá o la mamá tiene que ir a buscar oportunidades al exterior y los niños se quedan a veces hasta con los abuelos o con uno solo de los padres. Las familias se van separando. Por eso es que uno de los pilares nuestros es la familia, ¿no? Tenemos que tener creencia en Dios, amor a la patria, cuidar la familia y medidas de libertad en el tema económico. Vamos a abrogar, lo que le decía hace rato, todos los decretos supremos que prohíben las exportaciones. No puede ser que el gobierno controle al emprendedor si exporta o no exporta, lo que está pasando ahorita con la carne. No puede ser que el gobierno, a través de su ley financiera, en este momento quiera controlar lo que los comerciantes, los gremialistas venden o no venden o guardan en sus depósitos. Ese es otro ataque a la propiedad privada y esa es una tendencia comunista, socialista que tenemos que erradicar a través del voto consciente, buscando la renovación política en las elecciones de este año. Ajá. Bueno, yo sé que este tema es bastante profundo, además extenso, pero a ver, en otro de los ambientes que también el país pasa como digamos, tareas, educación, ¿qué propone para educación? Tenemos que abrogar la Avelino Cignani. Es la 070. A ver, esa ley Avelino Cignani ya está aplicada varios años. Y hay indicadores que sostienen que nuestros estudiantes, nuestros niños y jóvenes
tienen un nivel académico por debajo de los niveles académicos de otros países en Sudamérica. En este momento ni siquiera el gobierno permite que se sometan a unos exámenes internacionales para ver el nivel de educación y académico en los colegios y en las escuelas del país. Esa ley Avelino Cignani, si bien nació con unas ideas que podían ser positivas, se ha ido distorsionando y ha perdido su esencia. Incluso en ciertos lugares hay denuncias, en lugares alejados de las zonas urbanas, hay denuncias donde han tratado de meter ideología de género en los colegios. Y eso no está bien porque no se puede ideologizar a los niños. Simplemente hay que enseñarles lo que corresponde en educación y hay que rescatar los valores. Si analizamos esa ley, nos ha llevado en un retroceso total. Nosotros vamos a luchar porque los futuros bachilleres ya salgan con un oficio. Y van a salir con un oficio, cosa que si tienen la oportunidad de ir a la universidad y seguir sus estudios, lo hagan. Y si no, que ya salgan productivos. Es decir, los jóvenes de 17 y 18 años, saliendo bachilleres, van a poder ganarse el pan de cada día, ayudar a sus familias y avanzar en la vida. Uh-huh. Bien, me paso de tema. ¿En salud? En salud, ¿saben qué pasa aquí? Que los alcaldes que tienen competencia para los hospitales de primer, segundo nivel, las gobernaciones, tercer nivel y demás, tienen que ir de rodillas todo el tiempo al presidente de turno. ¿Para qué? Para pedir presupuesto. Para salud, para educación, para todas las competencias que tienen, ahí vemos hasta alcaldes de oposición, gobernadores de oposición, teniendo que someterse por el factor económico y con eso no se puede crecer. ¿Cómo se resuelve este problema? Hay que profundizar y hacer respetar las autonomías, que el país entero las peleó el 2008, el 2009, el 2010. Si profundizamos las autonomías y no solamente quedan en el papel, las alcaldías y las gobernaciones van a poder tener su presupuesto de manera independiente. Van a poder utilizar la normativa que les permite la Constitución y las leyes administrativas correspondientes. Uh-huh. Y a partir de ahí vamos a poder exigir que la salud mejore. Porque ahorita, vean, la mayoría de los alcaldes se escudan en que no hay presupuesto, no hay plata, y la salud un desastre. Tenemos que lograr que aquí vengan inversionistas internacionales también a competir y hacer centros de salud, pero que sean baratos. Con un gobierno serio, que respete la ley y que como pilar fundamental tenga la seguridad jurídica como es el que queremos hacer, yo les aseguro que vamos a traer donaciones de varios lugares de Europa incluso, para que pongan unos hospitales y una tecnología increíble. Pero aquí no se puede. ¿Saben por qué? Porque existe tanta corrupción que las fundaciones, los europeos y toda la gente que ayuda a los países en desarrollo no vienen a ayudar a Bolivia, porque resulta que vienen a tratar de ayudar y las autoridades de turno le piden diezmo, son corruptos. Entonces, esos países donde no hay corrupción no quieren meterse con nosotros los bolivianos. Y eso tiene que cambiar y lo vamos a lograr jubilando a los políticos de siempre, que son corruptos, que han vivido de la política más de 30 años y que nos tienen cansados a todos. Bien, último tema que tiene que ver ya ahora con esto que es la sostenibilidad también de la sociedad en su conjunto, el trabajo, cuando la gente dice, he estudiado, acabó la carrera y no hay dónde, me piden un montón de papeles. Claro, esto que te piden requisitos es parte también, pero en el fondo es que un puesto de trabajo lo persiguen 50, 30 personas calificadas para el puesto. En el otro lado, gente que no tiene formación y busca trabajo, tampoco la encuentra. Es decir, ¿qué hacemos por el tema de trabajo? Tenemos el 85% de la población en lo informal tratando de sobrevivir, porque precisamente no hay trabajo, no hay condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque no hay empresa privada. Fíjense, ¿quiénes generan la mayor cantidad de trabajo en los países más libres? El emprendedor, el empresario privado. Pero a todos estos emprendedores no les ponen trabas y trancas como nos ponen a nosotros en Bolivia. Si cualquier persona quiere hacer un emprendimiento, ¿quién es el primero que lo va a corretear con requisitos? El municipio. Si quiere avanzar un poquito más, ¿quién más lo corretea? La renta, los impuestos. ¿Quién más lo corretea? Si necesita una ficha ambiental, la gobernación de turno. Entonces se hace toda una cadena de trámites que son terribles y además son costosos y hay una persecución. ¿Y cuánto se acaba tributando? Al final los bolivianos acabamos debiendo impuestos al Estado que se van ¿a dónde? Al gasto público que les decía al inicio que hay que reducir. Entonces tenemos que dar seguridad jurídica hasta para el emprendedor y mayores condiciones de libertad
Logrando eso y atrayendo inversión extranjera y recuperando la inversión boliviana que se está escapando, vamos a generar fuentes de trabajo. Todo gira en torno a esas medidas de libertad económica y de seguridad jurídica para los que puedan invertir. Y así vamos a conseguir trabajo. Para todos los bolivianos va a haber oportunidades, porque vemos en otros países que son más avanzados que más bien las personas se cansan de un trabajo y tienen 2, 3, 4, hasta 5 opciones para cambiar de rubro. En cambio, en Bolivia, como usted decía, no hay dónde trabajar porque no hay oportunidades y la consecuencia es que más del 80% están en lo informal. Informal. Entonces, ¿es generar más empresas o es reducir o transformarlos de informales a formales? Para que sean formales, se tiene que generar fuentes de trabajo. Y para eso tenemos que disminuir los impuestos, atraer inversión extranjera, generar empresas. Como el ejemplo que le di al inicio, entre tantas propuestas que hice el 2021 y que ahora las estamos mejorando para esta elección nacional. Si el Parque Industrial de Santibáñez fuera zona franca, ahí tuviéramos un montón ya de empresas nacionales, departamentales, volverían los capitales cochabambinos y traeríamos también inversión internacional. Se podría hacer fábricas de un montón de cosas y se requeriría mucho personal para trabajar y hasta con buenos sueldos. Pero ahorita, ¿qué nos genera el pobre Parque Industrial de Santibáñez? Porque no han escuchado mi propuesta de volverlo zona franca. No nos genera casi nada. Es más, la mayoría del parque industrial está en desuso, no se utiliza. A ver, 2 ejemplos nada más. El mercado 16 de julio, la feria más bien, del Alto 16 de julio, ¿esa hay que desaparecerla con trabajos formales o eso hay que convertirlo en formal? No, eso tiene que seguir existiendo. Lo que pasa es que cuando hay libertad económica tiene que haber libertad de competencia. ¿Por qué el Estado tiene que ser el que haga desaparecer o aparecer? El Estado lo que tiene que hacer, y en nuestro gobierno vamos a hacer esa forma de Estado, es dar las libertades económicas. Si ese mercado genera dinero y la gente trabaja bien ahí, pues que lo haga. Vamos a bajar los gravámenes arancelarios. ¿Por qué hay informalidad? ¿Por qué hay contrabando? Porque los gravámenes arancelarios, que son de la aduana, son muy altos y obligan al importador a que tenga que irse por otros caminos que rayan en lo ilegal para poder vender un producto con nivel de precio competitivo. Entonces, el Estado está oprimiendo a todos los bolivianos y tenemos que abrir la cabeza y darnos cuenta de eso. En estos temas yo les daba un ejemplo e hice una propuesta al presidente por escrito sobre el valor de los vehículos. En Bolivia los autos cuestan hasta el doble que en otros países. ¿Por qué? Por el gravamen arancelario. Es demasiado alto. Nuestro servicio público debería tener un gravamen arancelario 0 durante 2 años, que es competencia del presidente, y además generar la posibilidad de que hayan ciertos financiamientos por las entidades bancarias para que ya no tengamos esos micros del 76, 78. Podríamos tener vehículos último modelo, que no se les frieguen los frenos, que no se planten y que nos den un gran servicio. Y todos los transportistas podrían cambiar su parque automotor renovándolo, pero el gobierno no quiere. Y esa propuesta se las hice por escrito y me han respondido una aberración por escrito. Me han dicho que no es atribución del presidente y eso es totalmente falso. Está en la Constitución Política del Estado y sus asesores responden cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos funcionarios que no funcionan, servidores que no sirven al país. Y eso es lo que tenemos que modificar. Bueno, finalmente, para la gente estamos conversando con José Carlos Sánchez, es precandidato a la presidencia del país por el Frente Conservador Boliviano. Perdón. Bien, en todo caso, estas propuestas y esta mirada del país nos hacen notar que hay una... personalmente me parecen, hay algunas coincidencias. ¿Está abierto a la alianza con otros frentes? ¿Va solo? Y obviamente aquí también hay que preguntar, hacer campaña política y hacer un partido político, un frente político, no es cuestión solo de tiempo, también es una inversión económica. ¿Cómo está supliendo todo esto? Vamos a hacer una alianza hay un par de siglas, que vamos a hacer la alianza para cumplir con el formalismo de las leyes electorales y poder participar en esta elección del 2025. Ahora, con relación a alianzas con políticos tradicionales o dinosaurios, como les he dicho en otros medios, no. Nos vamos a abstener de aliarnos con los mismos de siempre, porque si queremos hacer las cosas distintas, no podemos hacernos absorber por estas personas que están en el escenario político y ocupando cargos públicos desde hace 20, 30, casi 40 años. Porque no puede ser que vayamos a las elecciones en agosto, si es que respetan la fecha, porque aquí puede pasar cualquier cosa, no puede ser que vayamos a las elecciones en agosto
y veamos las mismas caras de hace 20, 30 años en la boleta. Tenemos que renovar esto. Va a haber alianzas con los emergentes, con la gente nueva que quiere lograr cambios en el país y que tenga cercanía ideológica en base a medidas de libertad económica, de respeto a la propiedad privada, de libre competencia y de atraer inversión extranjera al país. Mi última pregunta. Hacía referencia a varios países y estos liderazgos que han propuesto a lo que usted también lo propone para el país, esto de ser conservador. Pregunto, ¿es línea Javier Milei Argentina también usted, libertario, derecha, izquierda, centro derecha? No, los conservadores, nosotros somos la nueva derecha, la verdadera derecha en Bolivia. Porque a mí no me van a venir a hacer creer, y eso tiene que cambiar en la cabeza de todos los bolivianos, que Carlos Mesa era derecha, por ejemplo. Él lo ha declarado que era socialista y toda la vida nos lo han vendido como si fuera opositor al movimiento, al socialismo. Claro, y después se desenmascara y le echa flores a Evo Morales y ama la administración de Evo Morales y se mostraba como opositor, un falso opositor. No me vengan a decir que es derecha Tuto Quiroga cuando apoya a los demócratas abiertamente en Estados Unidos, que son la línea de la izquierda socialista en Estados Unidos, y el país no lo sabe y lo ven como si fuera derecha. Esa es una falsa derecha. Nosotros estamos dando nacimiento a la verdadera derecha en Bolivia con medidas de libertad, con la creencia en Dios, respeto a la familia y a la patria. Javier Milei es liberal, libertario, anarcocapitalista, es de derecha. Los conservadores también se consideran de derecha, pero con la presencia de Dios, amor a la patria, a la familia. Entonces, por eso les explicaba al inicio de la entrevista, el CEPAC aglutina a toda esta nueva derecha. El CEPAC es el grupo que va en contra de los socialistas y de los del Foro de Sao Paulo. Sin embargo, a ver, una corriente, esta pregunta me nace en función de lo que está diciendo, una corriente de empresarios de derecha, gobiernos, incluido Javier Milei, en Brasil presentaron a un precandidato boliviano, también lo presentaron, aquí está el próximo presidente de Bolivia, lo sacaron así y lo presentaron públicamente en ese momento en Brasil. Sí, fue un CEPAC y los que lo invitaron para que se suba a esa tarima fueron, les voy a contar el antecedente, fueron 2 bolivianos cruceños que fueron asilados políticos en Brasil durante el gobierno de Evo Morales. Él se llama David Cejas y la esposa es Anelín Suárez. Entonces lo invitaron por cruceños y ese precandidato es cruceño, lo recibieron muy bien allá. Y pasó un tiempo y bueno, lastimosamente perdió el apoyo del ala conservadora de los del Brasil por ciertas declaraciones que habría dado aquí en Bolivia. Que yo no las he visto ni quiero entrar a analizarlas, pero dio ciertas declaraciones que iban en una línea doctrinal distinta. Entonces le quitaron el apoyo. Eso es lo que sé. De todas maneras, este es un proyecto independiente de ese otro proyecto que fue un aborto de proyecto, porque se cayó con relación a los conservadores de la línea internacional, y yo he tomado el proyecto de los conservadores en Bolivia como una línea de renovación y que queremos que vaya creciendo para inculcar los valores de Dios, patria, familia y libertad en el país. Y sí, nazco como invitación de la línea de los conservadores del Brasil y de los Bolsonaro. ¿Lo han invitado entonces? Sí, por supuesto. Prueba clara de eso es que he estado en el CEPAC de Argentina, he sido invitado a la posesión de Donald Trump en Estados Unidos, he sido el único boliviano que ha entrado en esos lugares. ¿Para qué? Para tratar de abrir las relaciones de nuestro país a nivel internacional. Seamos realistas, el poder económico de esos países tan grandes hace que ni siquiera miren a Bolivia como algo importante. Nosotros los bolivianos vamos a necesitar peor después de este hueco económico que están dejando los del movimiento al socialismo, vamos a necesitar apoyo extranjero, apoyo internacional y que no sea de Venezuela o Cuba, que están peor de quebrados que nosotros. Vamos a necesitar fortalecer esas relaciones internacionales con los que están bien económicamente para poder ser competitivos a nivel mundial y abrir nuestras fronteras y nuestros mercados y así potenciar a la empresa privada y que no haya pobreza en Bolivia y que sea mucho más fácil poder ganar el pan de cada día, que ahorita ya hay una inflación, que ahorita la plata que ganamos ya no nos alcanza para comprar las mismas cosas y que todos nos tenemos que ir apretando el cinturón. Todo eso tiene que cambiar. Basta de socialismo, basta de estos ladrones del movimiento al socialismo y los falsos opositores que han convivido con ellos y que quieren presentarse a las elecciones solamente para tener su cuota de poder.
Este va a ser un trabajo duro, por eso le decía, nosotros, yo en lo personal, no me voy a aliar con los tradicionales que ya han vivido del Estado y que le hacen el juego de falsa oposición al gobierno actual. José Carlos Sánchez, precandidato a la presidencia del país, le agradezco mucho la visita hoy día. Muchas gracias por la invitación. Un saludo. Esta pausa que hacemos, venimos enseguida. Es la radio que se hace pueblo.